sean todos a Politiqueando RD. Anabel Alberto por aquí, una mujer que lee los comentarios. Gracias a todos aquellos que dicen que somos del PRM. Yo no soy del PRM. Manolo, ¿tú eres del PRM? Lo hemos demostrado. Hemos traído mucha gente contraria al PRM. ¿De la FUPU tú no eres? No, de ninguno. Simpatizo por Luis Abinader. Por la figura del presidente. Sí, sí. Y por algunos funcionarios. Ah, ok. Ya, leemos los Samuel. Algunos, Bien. tú me entiendes. Algunos funcionarios. No todos. Pero algunos. Soy honesto en eso. Leemos los comentarios, siempre ponen, y Manolo, ojalá y pueda leer el comentario. Anabel, entonces siempre ponen como una prueba si lo leemos. Así que gracias a todos, suscríbete, dale a la campana de notificación y sigue comentando. Hoy, pues un hombre de la vieja escuela de la comunicación. Él inició en el entretenimiento. Él formó parte de Acroarte. De eso vamos a hablar. Y en el día de hoy usted lo sigue viendo como en 5 programas. Él es columnista del Listín Diario, es productor, comunicador, comentarista. Está aquí Cristian Jiménez. Bienvenido. Hola. Gracias a ustedes. Hola, Cristian. Qué bueno, qué bien. ¿Cómo va la muy vida? Acogedor. Sí. Sí, muy visto y oído. Sí. ¿Qué dicen? Por ejemplo, que una persona como tú, con la influencia tuya, Cristian. No, que nació pegado el programa. Sí, nació pegado. Sabiendo y vendiendo. O sea que por eso tú estás aquí. Popular aquella vez. Por eso tú estás aquí. Porque tú no te entrevistas. Yo no te he visto en entrevista. No me gusta, no me gusta. O sea, honestamente no me gusta. No que no la doy, sino que no me gusta. Pero ¿por qué tú viniste? Me gusta viniste? más el rol de preguntar. Okay. Pero ¿por qué tú viniste en la vida real? Porque por ustedes dos. por nosotros dos, no porque el programa esté pegado. No, digo, el programa está súper pegado. Yo tengo un amigo que tiene ahí, ve mucho programa y Ajá, y te manda cositas y cortes. manda cosas. No, y de verdad que está pegado. Muchas Y gracias. además no te puedo decir que no, porque caigo en desgracia y ¿entiendes? Entonces, Claro. Gracias, Cristian, por estar aquí. ¿Cómo una persona como tú, que eres un referente en la comunicación, como comentarista de opinión, empezó en el faranduleo y en el batipento? Yo no te vi. Yo quisiera, por favor, que tú me expliques eso, porque a mí me dicen que Cristian fue el presidente de Acroarte sí, yo fui presidente. y era un farandulero. No, pero no es exactamente así. Ok, explica. Por ejemplo, yo en la universidad me involucro en los grupos estudiantiles de izquierda. Entonces, me interesa el periodismo por esa posibilidad de llegar a gente. Y comienzo periodismo. Estudio e inicio periodismo. Y como todo reportero, me tocó primero la policía, justicia, el Congreso. Yo conocí por ahí a Peña Gómez en aquellos años. Hipólito Mejía siendo funcionario. Me tocaba el Congreso hasta que uno escala en el reporterismo a cubrir la fuente de Palacio. Entonces, yo hice todo eso antes de en un viaje a Santiago, invitado por la gente de Acroarte. Carlos T. Martínez me dijo, pero vamos a meterte en Acroarte, tú escribes de todo, tú eres un tipo versátil. Bien, entonces me involucré y a los 2 o 3 años, entonces fui a los 2 años vicepresidente y luego presidente de Acroarte, años 90-91. Lo que pasa es que daba mucha visibilidad y la gente entendió que yo inicié ahí. Pero tú no tenías una columna de que hablando de farándula. No, yo llegué a dirigir galería. Yo dirigí galería. Entonces, ¿es verdad? Faranduleando. No, lo que pasa son los tiempos. Tú Okay, dijiste cómo yo comienzo claro. y luego paso a pero esto. dirigir, por ejemplo, la revista Galería, que en su época, No, eso era farándula. ¿Pero qué tú hacías cuando tú dices dirigir? No, dirigir, el director de la revista. Ajá, tú veías todo, tú chequeabas todo. Corregía, hacía artículos, hacía entrevistas, hacía columnas de opinión, las que no se firman, corresponden al director o a la jefatura de redacción. Pero no, yo lo hacía. Yo lo hacía paralelo con la actividad del Nacional. Okay. Y en ese tiempo incluso yo estaba en el show del mediodía, pero en el análisis político. Estaba con Uchi, estaba Zoila, Hochi, Uchi y Celot, pero era comentarios políticos. La farándula siempre la hizo Miguel Ángel. ¿Siempre? ¿La vida entera? ¿El tío Miguel Ángel? Está bien eso. Miguel Ángel. Sí, le dicen así, el tío Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel. Pero yo yo lo hice siempre paralelo. Luego lo dejé. Lo que pasa es que hay mucha visibilidad, tú entregas premios,
discursos para entrega. Pero en tu ese época no había tiempo- bochinche, de que fulanito quería la presidencia, que entonces se Había la dieron a sus Cristo. cosas. Sí. Siempre Cuando- lo que no había en las redes. Es que cuando yo me No, claro. postulé se hizo un debate Ajá. entre los aspirantes. Yo recuerdo que se hizo en el programa de Roberto en Rentel. El Ok. 7x7 era. 7 por 7. 7 con Carlos C. Martínez Ujú. o con Joseph Cáceres, no recuerdo. Pero bien, y luego yo fui dejando, me quedé como de consejo de asesores, como uno de presidente, pasé al consejo de asesores. Ujú. Y me quedé mucho tiempo. Entonces me divertía contar votos. Yo me quedé nada más, yo no iba casi a nada, no votaba, yo votaba nada más en Soberano. Me quedaba contando votos, a mí me gustaba y en aras de la transparencia. Y yo defendía el premio, decía, mira, se cuentan, hay un notario, hay todo esto. Hasta que llegó la división y yo también me aparté de Acroatia. Me quedé con Adopae como... ¿Cómo? La separación, Ahora. tú caíste del lado de Ahora. Adopae. Sí, ¿Y por qué? porque yo creo que la gente de Acroatia lo hizo muy mal, sobre todo la comisión electoral. No había necesidad, hubo un empate. Ok. Y si hay un empate, entonces vamos a votar de nuevo. Exacto. Alguien se inventó, lamentablemente, un amigo entrañable y me molesté mucho con él y le dije algunas cositas. Y era presidente de la comisión, hubo un voto que se intentó anular en Nueva York. Me hablaron para convencerme de eso. Y cuando yo pregunté, las actas que dicen, los votos físicos que dicen, entonces si todo eso dice esto, entonces ¿de quién es la versión de que hay un error? Bueno, que no. Actas, votos y actas matan cualquier cosa. Luego hubo un recurso hasta legal, eso se fue a los tribunales. Entonces el juez aceptó que eso no era correcto, pero entonces el juez, a los magistrados no se les puede ofender, pero una canallada. El juez invalidó eso. Presidente, usted no pudo hacer eso, pero entonces el juez se metió en el proceso, no estaba apoderado de eso. Ah. Se metió en el proceso, él validó uno aquí. Y entonces quedó con una diferencia de votos y ganó una de las planchas. En ese contexto, Polanco, Severo y todos se fueron, formaron la de paz. Entonces, yo no tengo esa militancia tan activa. Yo soy consejero, yo me quedo atrás, Ok. pero creo que ellos tenían la razón. Si se hubiese repetido la votación que tocaba una semana o 2 semanas después, no hubiese habido problemas. Ujú. Entonces, y es lamentable, una institución que era muy fuerte, pero casi se partió a la mitad. Cierto. Sí, sí. A la sí. mitad y debilitó y... Debilitó hasta la Eso es creencia en el terrible, sí, premio, en todo. afectó al Sí. premio. Y eso es lamentable, porque los artistas necesitan el premio, y el premio llega a un nivel muy importante, incluso en América Latina. Quizás nadie te ha preguntado esto. Que yo A te- ver, Ahí va. Ay. tengo miedo, ¿no? Te he visto Cono- tirotear. Conociéndote a ti, Cristian, lo acucioso que tú eres, lo agudo en el pensamiento y en la reflexión política. Al verte en aquellos tiempos dorados del programa Hoy Mismo, junto al ya fenecido, destacadísimo, extraordinario periodista César Medina, una estrella, un caballero, un tipo, un galán, pero además un buen periodista, muy avesado, uno infería que tú ibas a ser el heredero al trono. Es lo lógico pensar. Era lo lógico pensar. César, bueno, se va como diplomático. ¿Qué? Cristian el hombre, debe quedarse Cristian y Cristian el dueño. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que eso es un negocio, y es un negocio Sí, familiar. perfecto. Oscar, también que Oscar a la cabeza, pero el Está segundo bien, tenía que ser pero tú. era tú. No. En jerarquía. Yo me quedé. Eres Realmente, cuando César va primero Ujú. a Chile, A Chile como embajador. yo soy el coordinador. Exacto. Entonces luego César va a A España, España. yo sigo siendo el coordinador. Sí. Y viene a Panamá. Ajá, sí. Pero en eso yo salgo del programa. ¿Por qué? Desencuentro, es una palabra bonita. Ay, qué fino. Con Oscar. Desencuentro. No, ¿Con quién? con César, con el dueño. Ah, César. con César. Sí, tuvimos algunos encontronazos, entonces Pero después de Uno cuánto con- tiempo.
Ellos lo habían tenido anteriormente. Sí, en habíamos una tenido... ocasión le renunció en el aire. Dijo, no hay problema. Eso es verdad. Y se fue. ¿Tú entiendes? Entonces No, ya... le renunció en el aire a César. Ay, yo no vi Ok, eso. Yo me César, fui no hay problema, ahí tienes. Porque hubo ahí un intercambio y... Y César después lo mandó a buscar, le pidió disculpas, todo eso. Bien. O sea, con muchas cosas, mano. Sí, Pero sí, peligroso, pero... Manolo, es peligroso. Manolo. Es que yo- lo que pasa es que pero Manolo tú lo ves de estoy al 32, día. pero No, porque yo estoy al día Manolo. con todo. Manolo tiene un pacto. O sea, si me meto, tengo que saber esto. Después, Y eso lo como vio él, ¿tú lo viste? Era una Sí, relación fue así, de muchos años, muy entrañable. Ujú. Hubo otras diferencias. Entonces yo dije, mira, déjame irme antes del pleito. Sí. Y entonces le dije, César, me voy, pero ¿a dónde tú vas? Y yo digo, no, que me voy del programa. Ellos incluso pensaron que yo tenía otro Oferta. programa. Yo no tenía nada. Nada. Yo salí a buscar. Ujú. Y hay testigos de eso. Yo salí a buscar. Porque estaba subiendo un poquito la temperatura y yo dije, para yo salir con un pleito, incluso en el aire o algo así, esas cosas que a la gente le gusta, pero que son ¿Qué muy tipo de desagradables. diferencia tú tenías? Política, económica, ideológica entre comillas. ¿Tú quieres que te subieran ese sueldo? ¿Qué tipo de diferencia es? Esta es la línea, una línea. Ajá. No, voy a coger con esa línea porque esa No, línea hay que hacerla. es ¿Qué esa- tipo de No le diferencia? tiren a Miguel, que es mi compadre, por Esa ejemplo. tenía un buen tratamiento económico. Ujú. Pero en el roce la política es muy caliente, cambian los ambientes, entonces también era un temperamento fuerte, Sí. un temperamento muy fuerte. Ujú. Y las diferencias en el aire a veces cogían un tono un poco incómodo y él era Sí. el dueño y el líder. Sí. Era el líder del Y él programa. era el del temperamento. Correcto. Sí, también. Y entonces, bueno, hubo algunas escenas con Sí. políticos y ese tipo de cosas. Entonces, ahí en momentos de diferencias de opinión, a veces no se manejaban adecuadamente. Y yo sabía que eso iba a terminar. Iba a terminar mal. Y como ya había otros precedentes, lo mejor era salir por las buenas. Ya tenía mucho tiempo. Y dije, bueno, a salir Por ahora. un tiempo se entendió que hoy mismo, por una actitud de agradecimiento, tenía que mantener la línea de Leonel Fernández. Leonel Fernández había favorecido el programa, con publicidad buena, sabrosa. ¿Entiendes? Entonces, o sea, tú mantuviste ese apego a alineamiento que no afectara la figura de Leonel Fernández. No. O tú dices, no, yo no tengo que ver con ese negocio. No, lo que pasa es que si tú tienes una actitud de agradecimiento, como tú le Sí. dices, entonces el programa se va a dañar. El periodismo tiene que ser crítico, tiene que cuestionar, tiene Cierto. que fastidiar, tiene que molestar al poder. Ujú. Entonces, puede haber un gobierno, tenga publicidad, incluso Medina tenía una relación personal con Leonel. Con Leonel, sí. Excelente relación tenía. Pero tú no te puedes Ujú. llevar de eso al momento del análisis político. Hay cosas extremas. Que ¿Eso va a pesaba caer en ahí cosas adentro extremas. o no? Yo no, a mí nunca me pesó. O sea, a mí yo Pero no te bajaron línea. Yo no sentí que me pasara. Bueno, Ok. nunca Bien. Medina me dijo esto. O sea, cuando hablamos de Medina, es César Medina. Correcto. Sí. Y hubo un momento, una diferencia en el aire que tenía que ver con eso, de enfoque, pero no de imposición. Sí. Entonces yo incluso dije, bueno, tu primer pronunciamiento al llegar, antes de contratarme, es de que uno dice lo que uno cree. Exacto. Entonces no era que él me estaba diciendo que dijera tal o cual cosa, No, exacto. sino que no se manejó adecuadamente una diferencia de criterio que vale. se tenía. Ujú. Pero no era la línea. Cada quien asumía posturas. Ujú. Por ejemplo, el programa era muy duro con el gobierno de Hipólito. Sí, claro. Muy duro. No así con el del Y PLD. como, No, pero que había que ser duro con de ese Hipólito, gobierno, con el de Hipólito. 2000-2004, de PRD. Está bien, pero no después con lo del PLD no eran tan duros. Pero es que el diablo estaba en el 2000, Está 2004. bien, amiga, está bien. Por Yo favor. sé, pero no eran así de duros con los gobiernos de Leonel Por ejemplo, Fernández, del PLD. nosotros Sí, éramos- duro. Nosotros éramos muy críticos. Ajá, sí. Medina, bueno, si él es embajador, él a veces venía y participaba del programa. Ujú. No iba ya a ser tan crítico, pero él tenía su temperamento y tenía, Sí. tenía posturas. Pero yo nunca me sentí atado, en mi opinión, Ok. porque él fuera embajador Ujú. o porque
el gobierno podía colocar publicidad. Yo no lo sentía así, ni estaba en programas y nunca lo he sentido así porque ese sería el fracaso de un comunicador. Pero tú A menos renunciaste. que tenga militancia. Tú renunciaste al Sol de la Tarde. Sí. Pero tú No fue por eso, ¿Por qué? supuestamente, porque ahí había como una línea. Eso era lo que se decía en los pasillos de RCC. ¿Por qué Tú estabas en los renunciaste? pasillos. Claro que sí, tú sabes que sí. ¿Por qué te vas también del Sol de la Tarde? No, el Bueno. Sol de la Tarde en los procesos electorales las situaciones se tensan mucho. Sí, sí, sí. Entonces, en esto hay algo que es muy incómodo para los que venimos de la escuela periodística. Ujú, Hubo una línea que se introdujo por los años 90 ujú. de que los partidos colocaban personas en los programas. Los Exactamente, programas de cada partido. aceptaban El gobierno de la como algo mañana. normal. Sí, No, no, eso está comenzó- Uno del Actualmente. PRD, Eso comenzó con el gobierno de la mañana. Exactamente, sí. Entonces comenzó y de repente Ujú. la gente que está en partidos te dice, no, yo no soy hipócrita, yo creo en tal línea o en tal color. Sí. No, pero viejo, ven acá. Pero eso no es el ejercicio de un programa de opinión. Tú puedes creer, tú tener su opinión. Exacto. Pero lo correcto es que uno tenga una opinión respecto de tal programa, que no sea la línea de los programas, de los partidos. Exactamente. Entonces, yo siempre decía, mira, y con Antonio tengo una muy buena relación, porque incluso estoy en A Diario, en una de las En emisoras. sentido. En sentido, 89.3. No, pero que si Antonio no me dice a mí tal o cual línea, pero nadie a mí me pueden poner línea. Ujú. Claro, yo era el coordinador, pero a veces se armaban una... Tú eres el coordinador Y del tú Sol de eres la el Tarde. coordinador, el coordinador yo era se el fue. coordinador. Y explícanos. ¿Quiénes estaban en ese momento? ¿El que decían el patrón? Sí. Sí, Ángel, Patrón, Ajá. Consuelo. Ajá. Un abrazo para Consuelo. Ah, fue con Consuelo que te fajaste. Entonces... Sí. Y en ese proceso hubo gente que salió, gente que se movió para la mañana. Ujú, Y el ambiente era a veces muy tenso ujú, y de mucha discusión. Las discusiones siempre son buenas. ujú. El tema es cómo manejarlas. Cuando yo me vi en algún momento que perdí el control, Ujú. yo... Estaban primando Yo- malos intereses que las mismas opiniones. A veces es el conducir inquietudes Ujú. de Eres manera demasiado diplomático, di la verdad, errónea. Cristian. Cristian siempre Eres muy tan- polite, tú siempre has sido muy diplomático. ¿Con quién fue que te fajaste? Y dijiste, voy a soltar esto. Un mareador, hay que buscar con su botella de ron a cuarta, porque un mareador de primera. Sí. No, en un momento, una discusión. ¿Con quién? No, las discusiones finales más fuertes fueron con Consuelo. Ajá, Exacto. sí. Y entonces en un momento yo dije, Ajá. ese no soy yo. No, No. ese no era. Ay, cómo- Eso no eres tú en el aire porque uno no sabe en la No, casa. un- pero estamos hablando de Un yo. todo lo que es en Sí, el aire. todo. Recuerda que acordamos no hablar nada del amigo, No, sino no. de, Pero espérate. del Pero comunicador. un yo en el aire duro, Sí, discutiendo, nunca discutir con una mujer, y menos sí, claro. si de más edad, siempre que ser Exacto, respetuoso. ciertamente. Y yo siempre digo, yo tengo estructurado como un delay de algunos segundos Ujú. que me salva de ofender a la gente o de cometer mayores errores o mayor cantidad de errores. Sí. Cuando yo me vi así, y eso lo repetí como a los 10 días, yo dije, me tengo que ir. Oye. Ujú. Y me fui. Ah, pues si tú te ves en el mañanero, te mueres. Ellos se matan entre ellos. No, pero yo he visto... Espontáneo, otra línea, Lo que pasa espontáneo. es que es una línea, ¿no? Yo he visto a Manolo Sí. en el Mañanero, lo he visto en otras entrevistas, lo he visto... ¿Dónde te gusta más ver a Manolo, por ejemplo? ¿Dónde tú lo sientes más chulo? Aquí tengo que decir que aquí y en el Mañanero. A mí Cristian. un abrazo para el boli. Pero espérate, ¿era que Consuelo te adjudicaba que tú pertenecías a un partido y te sacaba cosas y tú dijiste, ¿por qué no puedo más? No, lo que pasa es que nosotros estamos conversando, Sí. pero si tú no me dejas responder Ah, y te encima, no me dejas terminar. Cierto. Entonces hay gente que en alguna medida se tensa, no controla, sigue hablando. Entonces cuando hablamos los tres, yo siendo coordinador, yo usualmente lo que hago es callarme. Bien. Ya está hablando y yo digo,
yo estoy exponiendo, Manolo, déjame hablar. Tienes tu turno. Tú cogiste tu turno, bien. Bueno, Manolo, termina el turno. Cuando tú termines, me digas que ya está todo dicho, yo cojo el turno. Pero si yo voy a hablar y tú, Manolo, Exacto. ¿entiendes? Se entiende. Entonces, es canalizar, porque el mañanero tiene una forma y otras plataformas que tienen una manera, discuten, se insultan. Yo te vi en una entrevista, no recuerdo el nombre del programa, algo empresarial, en una plataforma. Sí. Es como empresarial, pues es más de otra cosa. Finanzas con... Finanzas. Es que él trabaja ahí Sí. también. Y entonces estaba en una entrevista con Santiago, aquello fue divertidísimo. Y dijeron muchísimas cosas. De todo, de todo. Entonces, esa es una dinámica. Ahora, si el programa no es eso, si el programa son análisis, entrevistas, Exacto. entonces ya eso se tiene que respetar, aunque en un momento sube el tono, uno dice, uno quiere dominar. Pero y una bien. escuela que se impuso, que fue Hay la del una- gobierno de la mañana, Eso es donde el caos, los intereses de Sí. cada uno, donde, ¿qué digo? La forma destemplada de hablar, de una Eso es manera lamentable. desproporcionada se de pegó, hablar. pero eso es lamentable. ¿no? Pero lamentable en términos Se comunicacionales. profundizó. Y entonces eso se profundizó negativamente porque de repente gente sin talento creyeron que eran los Exacto. niños de Alvarito. Exactamente, sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué era eso? No. Hay un periodista con mucho talento Ujú. que también ejercía eso de Informado, hablar claro. pero con mucho talento en cine, en política, culturalmente Sí, sí, sí. fuerte. Y entonces venía gente a hacer caricatura de eso Ajá. y solo era la grosería. Ciertamente. Y eso se profundizó y tú oyes Cristian, a yo cualquiera espero, por ahí insultando gente. yo espero que tú seas honesto, por lo menos con 2 amigos, ¿verdad? Sí. Sí. Es que no venga y me ya diga que estamos a aquí. mí nunca. No, que ya estamos aquí, tranquilo, entre nosotros. Entre nosotros. Porque tú el que se ha sentado ahí le hemos preguntado, pero en el caso tuyo, ¿has recibido alguna propuesta, algún sobre para hacer comentarios o para que no hables de, o sea, que tú lo recibiste y dices, yo no lo quiero, o lo cogiste? A uno siempre le dicen cosas y siempre hay gente que dice, mira, una mano la tapa la otra y siempre te ofrecen cosas. Pero no Eso- di que una ridícula de canasta navideña, o sea. No, Porque, No, ¿verdad? la canasta, Estamos la lejos de canasta. eso ya. La- Hasta baúles ya el superado. Ya no. No, Cristian, tú no Esos puedes mandar baúles. ni No, baúl. la canasta, ¿verdad? Los No. baúles. Este gobierno tiene que dile a Luis que. No, que no, los ya, baúles ya, son ya. buenos. Oye, dile a Luis, ay, Yo mano. quisiera hacer muchas cosas, Luis, pero no tengo acceso a No, él. ese tipo de regalos navideños es otra cosa. pues. No te va a poner de ridículo y que no, yo no me regalo, esto es una extorsión. No, no. Ven a canasta, incluso en la mente, el canastismo, como uno le llamaba, es bueno porque tú coges 2 o 3, de barata 4, le das un pote, el otro se sirve, toda la gente de la emisora. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Ahí fluye. Sí. ¿Eres o no? Pero sí lo malo recibiste lo malo- dinero. no. Lo malo es cuando hay gente que te lo propone y hasta lo propone como de forma natural. Ajá, como por ejemplo una Porque- propuesta de esas que te dijeron. Porque como hay mucha gente que lo ha cogido, Ujú. entonces no, mira, tranquilo, esto Unos 100, unos 300 ahí para. ayuda, mira. Cristian, Digo, ¿quién no, trajo- gracias, no, gracias. ¿Quién instituyó? O hay gente que cree que las entrevistas se cobran Ujú. y te lo dicen, entonces yo digo, diablo, este lo cobraron. No, aquí no se pagan entrevistas. Es Oye, cierto. Manolo. ¿Quién introdujo dentro del periodismo el concepto bocinaje? ¿En qué gobierno se introdujo? Que se trajeron las grandes bocinas que tuvimos y todavía tenemos en la República Dominicana. ¿Cómo vino ese concepto? ¿En qué gobierno comenzó ese concepto? Ese término, no sé si inició esa instrumentalización de los periodistas, pero el término viene de los gobiernos de PLD. ¿Pero de Leonel o de Danilo? Creo que eso inició con Leonel. Sí, Ok. sí, cierto. Con Leonel, mucha gente cercana al gobierno, o venía desde PLD o cercano al PLD, y evidentemente, además, como que se formaron equipos, eso se trabajó. Ujú. Y vinieron las personas que llaman a los programas, ¿cómo son los Interactivo. Ajá. interactivos? Sí, que le pagan flota y Y eso. se crearon llama, todo ese sí. ejército y, Ujú. y esa colocación de personas en los programas, eso se hizo más fuerte. Sí. Pero viene de esa época. No recuerdo que cuando Hipólito tenía esa denominación, aunque de seguro que habían ¿Es PRDistas. posible del periodismo transparente, del periodismo honesto, hacerse millonario?
vivir cómodo. O sea, Es tener, posible. Bueno, tener sí, helicóptero. Vivir Lo que cómodo. ¿De helicóptero? No. Manolo, ¿tú tienes helicóptero? No, No, porque yo soy Manolo, ¿no? periodista. Manolo. Ni tengo helicóptero. Tú eres empresario, ¿verdad? Tampoco. Eres empresario. La comunidad no se Pero de periodismo, tú puedes tener un canal de Ajá. televisión y puedes tener emisoras. Ujú. Bueno, claro. Sí, pero Tú puedes ir espérate, creciendo para hacer inversiones. Busquemos primero el origen. Tú no me puedes saltar a que, sí, tú como periodista puedes tener un canal de televisión, una emisora. Sí, pero primero, ¿cómo lo consigues? O sea, tú puedes tenerlo ahora ejerciendo mismo. el periodismo honesto. Tú ahora mismo puedes No, comprar mira, un lo que canal. pasa es que Ujú. tú puedes tener un programa, Sí. desarrollar un programa, Ujú. desarrollan este programa, Sí. está en otro programa. Tú desarrollas programas y puede luego pasar a otro negocio con financiamiento bancario, Ujú. asociarte, Sí. pero si tú lo planteas desde el punto de vista de un periodista de un sueldo, no puedes hacer ese salto. Ok. No. Periodismo de hace mucho, ya uno es un pequeño, mediano empresario, Ok. tiene un programa, tiene Es dos, cierto. tiene tres, te relaciona con gente, te asocias Ujú. y ya puede dar un salto a Algunos pueden una servir de emisora. testaferro también. El testaferrato existe también. No, pues no. Como dice un amigo, no vamos a quedar mentirita. O sea, hay de todo. Hay Exactamente. testaferrato y hay gente que sirve a Tú le a has esos dado intereses. mano a amigos tuyos periodistas que tú estás consciente de que esos cuartos no son legítimos. Sí. Tú tienes amigos periodistas, bacán, te va bien, ¿eh? Pero tú sabes. Sí. Vea, sí. ¿Trabajan contigo o trabajaste antes con ellos? No trabajan conmigo. Ni Ya no trabajan ni contigo. trabajaron. Va a venir papelero Oh, ahora. pero por Dios. Tú eres- ¿Tú estás consciente de que hay un grupo de periodistas millonarios en el país? Hay periodistas que están cómodos. Lo que pasa es que Todos esos que millonario, están cómodos pueden millonario. demostrar la fortuna que tienen. Hay muchos, Hay no mucho. todos. Pero millonario, por ejemplo. Si tú tienes tu apartamento, de seguro que tu apartamento está entre 2 y 20 millones. 25. 25. No, tú, eres, 25 no. Con piscina, Pero ponle gimnasio. 18, ponle Le dan, 18. le dan tú masaje. eres millonario, porque millonario después de 3. Ujú. No, después de de 3 después de millones. 3. A ver, el país está cundido y millonario. Exacto. Entonces, No hay, sí, pues, no hay por apartamento eso de te 3 digo. millones. Entonces tú eres, en el caso tuyo, tú eres multimillonario. Sí, Manolo, sí. Pues son más de 12, más de 15. Dios te oiga. Cuando te Mira, cuentan un el periodista que vehículo y el tenga- apartamento, ya tú eres millonario. O sea, Kiriti, entonces, un periodista que pueda comprar un medio de comunicación en 250 millones de pesos, Ay, Dios mío. ¿qué es? Un empresario de la comunicación. Mira, Porque hay que tener conexiones, Fíjate que- habilidades. ¿cuántos Crédito periodistas son bancario, dueños de periódicos? crédito bancario. Te lo voy a poner más fácil. ¿Cuántos periodistas son dueños de periódicos? El del Nuevo Diario. Percio hace Percio. 40 años. Exactamente. Ajá. ¿Quién más? Periodistas. Bueno, Dueño de periódico. Julito tenía un periódico. Y Caña Pero Julito Brava, hace- un periodiquito, No, sí, él mismo ha hablado periódico. aquí. En Dime. Zona Empresa. Bueno, ahora hay periódicos digitales. Mucha gente tiene periódicos Sí, digitales. exacto, digital. ¿Eh? Pero el periódico así tradicional, con Ujú. edificios, con unas grandes Sí. inversiones, una maquinaria. No son periodistas. Exacto, sí. No, Son ya multimillonarios del son país. No, que empresarios. es empresario. Son empresarios. Ok, bien, perfecto. A ver. Te voy a soltar. Ya está claro entonces. Pues bien. está bien, está bien. Hizo una denuncia, Carlos Rubio, que a propósito de esta situación donde se supone que están todas las fronteras cerradas, están pasando patanas de cemento. Patanas de cemento. Patanas de cemento. Se ve la marca y todo, no lo voy a decir porque, ¿verdad? pero se la publica y se ve. Déjame buscar. Y por la marca de la patana de cemento, tú sabes a qué empresa pertenece. Claro. Bien. Pero tú lo viste ese video. No. Ok. Bueno, yo te voy a mandar la publicación, está en el portal de Carlos Rubio. Ok. Bien. Y se dice eso. ¿Tú crees con honestidad que en el trato que se El le está DH, dando... pues mira, no es lo que la gente cree. ¿Te está hablando? La gente pensaba que era ese hombre y no es ese hombre. No, es de Eso. otra. No, esa es una patana. Pero mira la marca. Bien. Pipo es él. Tú pensabas que era el otro, ¿verdad? Entiende, no, pero esa es otra. A ver. Bien, dicen que ese es de la madrugada. Entonces, ¿qué El- sucede? En el caso, en el conflicto República Dominicana-Haití, es un conflicto meramente patriótico, es un conflicto económico,
¿O de qué tipo es ese conflicto? Para que el pueblo, desde tu punto de vista, para que el pueblo te clare. No hay de todo como en botica. Hay de todo como en botica. El problema es político, fundamentalmente. Aquí hay un desorden que sirve para todos los negocios del mundo. Sí. Todo. Droga, tráfico de personas, todo. Sí. Pero ese negocio no es posible, al menos en el tráfico de personas, de embarazadas, y de otras muchas cosas, del trasiego, sin de todo participación dominicana. O sea, obviamente. ¿Tú entiendes? Entonces, es binacional eso. El problema se agudiza por las bandas armadas y viene el tema de querer hacer un trasvase del agua al río. A mí me molesta, y esas son las vainas de las campañas electorales. Sí. Cuando se le quiere decir a los dominicanos de que nosotros acordamos en el 21 ese canal de trasvase. Eso no es verdad. ¿Qué fue lo que se acordó entonces? En el 21, la compañía que está haciendo el canal dice en una comisión técnica bilateral aquí en este país. Sí. Mira, nosotros tenemos estos datos y esto no implica desvío del agua al río. La parte dominicana dice, bueno, a partir de lo que ustedes dicen, no la desvía. Vamos a una mesa técnica, vamos a hacer todas las evaluaciones para ver si es verdad. Entonces, Claude Joseph, un necio que vive fastidiando, que fue canciller. Que tiene amigos de este lado. Muy buenos amigos. Tiene muy buenos amigos de este lado, líderes. ¿Es verdad que Lionel es un gran amigo de él? ¿Es verdad eso? No creo. Tiene traidores que son amigos de él. Entonces, dicen que fue un acuerdo. No. Es una suerte de declaración de intenciones. Ustedes dicen que no, vamos a la mesa técnica, vamos a evaluar. A los 3 días, República Dominicana dijo que no era posible. Porque además eso no sirve, eso falta. Técnicamente es un absurdo, como muchas cosas que se hacen por ahí. Bueno, matan a Muiz, el presidente haitiano, se suspende eso y de repente en agosto aparecen gente trabajando ahí, que es la verdadera privatización del agua que afecta a más haitianos que dominicanos. Porque hay un relato que se le ha impuesto a un pobre pueblo de que tienen derecho al agua, esa agua para los haitianos, para los pobres haitianos, que estos bárbaros dominicanos le están negando el agua. No es agua patria, es agua empresarial. Correcto. Es privatización. Es una privatización. Pagan a las bandas armadas y tienen a grupos trabajando ahí. Entonces es lamentable que haya políticos que coincidan con eso. Y el irresponsable del primer ministro, que le había dicho el presidente dominicano, que él no estaba de acuerdo, Ariel Henry, dijo en la ONU que vamos a negociar, nosotros queremos negociar con República Dominicana, como que nosotros no queremos negociar. Nos ponen una situación incómoda. Y el lunes, este lunes, ratificó que no se va a paralizar el canal. Cierto. Entonces, ven acá, usted es un irresponsable, usted es un charlatán, usted dice una cosa para generar un apoyo dominicano. Y ahora, como necesita el apoyo de las bandas y grupos empresariales que están detrás del canal, entonces dice que no se va a parar y nos presenta como si no quisiésemos negociar. Lo que es una charlatanería de ese señor. Cierto. Quizá él para mantenerse en el poder y porque no hay legitimidad en ningún lado, de ningún tipo ahí. No. Y él, la comunidad tiene que reconocer a alguien, lo reconoce a él, pero él tampoco es legítimo. ¿Te parece bien la decisión de Abinader de cerrar la frontera? Sí. ¿Fue lo correcto? Yo creo que sí. Yo la hubiese preferido como un nivel medio antes del cierre definitivo. ¿Por qué? O sea, estaba cerrado de Jabón. Yo hubiese preferido cerrar otro punto o ir a cerrar los puertos antes del cierre por aire también, como escalonarlo un poquito, pero un nivel medio. Pero yo estoy de acuerdo con el cierre. Si tú tienes agua compartida, de aquel lado hacen algo unilateral, tú tienes que tomar una medida fuerte. Esto además, nosotros somos los relacionadores públicos de la ayuda a Haití y a veces nos han dado boche diciendo que no nos metamos en eso. Hemos echado todos los pleitos y ahora ustedes de forma oportunista tratan de desviar la atención diciendo que el problema principal es de un canal y generan un ambiente patriótico en Haití contra esos malos dominicanos y hasta hacen recaudaciones y vamos a financiar. Y el problema es financiamiento del canal. No.
a esos grupos empresariales vinculados a las bandas, que mantienen a las bandas, a algunos de esos tipos que están afectados ahora porque hay dos aspectos importantes en el cierre. Es que hay mucho material que no lo pasan infelices haitianos por la frontera. Eso es comida, pero el acero y el cemento es por los puertos. Sí. Y esos tipos vinculados a la banda probablemente tengan sus hijos y su familia de este lado y estudien en colegios dominicanos. Y antes del cierre por aire pasaban para acá tranquilos y para Miami. Y eso les da duro. Para mí el gobierno hizo su tarea. Sí. Indagó quiénes están detrás, suspendido visado, suspendido el paso para este lado. Pero se ha hablado vamos a cerrar. de un empresario dominicano que está apoyando la desviación del río Masacre. Yo no, ¿Tú tienes conocimiento de quién es? No tengo esa información. Pero sí hay 3 empresarios haitianos. Sí, hay empresarios vinculados. haitianos. Incluso el presidente tuvo medidas contra 9 y lo citó vinculado al canal y uno como individuo principal en esto. Aquí hay personas de poder económico que tienen negocios con los haitianos. Sí. Y un haitiano muy famoso que maneja negocios de combustible de este lado, que tiene poder en la isla. Cierto. El Partido de la Fuerza del Pueblo anunció que ellos llegaron a los 2.504.000 Él fue a la Junta. inscritos en su partido. 2,5 millones de inscritos. 2 millones y medio, no eran 2 millones. No, subieron a 2.504.000. Son mucha gente. Son Sí, eso, mucha gente en sí. un solo. ¿Tú te revisaste? ¿Ves que tú estabas? Yo estuve, me dicen que hasta Biden está ahí. Que lo vieron. Ahí, Biden, secretario general de un... Lo pusieron en una localidad lejos para que no... Yo estuve en Puerto Plata y no vi un solo afiche ni un local de la Fuerza del Pueblo. Pero eso son percata minuta. Porque también pasé por Navarrete y tampoco. Y fui a zona aledaña de Santiago y tampoco. Pero esos son disparaticos. Y siempre se ha alegado que la Fuerza del Pueblo como que no tiene la estructura nacional para poder salir airoso a nivel global en la República Dominicana, sino en sectores focalizados. Ellos hicieron una manifestación. Como yo mi labor de coordinador digo, la pregunta. Sí. La Fuerza del Pueblo celebró en la Plaza del Pueblo, en la Plaza La Bandera. Ese logro. Pero dicen muchos entendidos, con las fotos y los arreglos digitales, que quedaron cortos. Sí, pero te voy a decir una cosa. El que se afilia, no creo que vaya. Pregunto. Sí, pero de 2,5 millones. Y si lo vamos a celebrar. Él no debió hacer ese evento. Él no lo debió hacer. Él no debió hacerlo, de verdad. Primero, ¿es creíble 2,5 millones? Segundo, según tu información, estuvo floja la convocatoria a la Plaza de la Bandera. O fuiste agachado. Cuando tú tienes el t-shirt, la chaqueta puesta. Bueno, yo no estaba en el país. Ah, no estaba. Ay, llegaste casualmente. Yo llegué el domingo en la noche. Bien, dale. Había pasado. Dale. Eso es mucha gente. ¿Es creíble 2,5 millones? Bueno, ellos dicen, yo he discutido con personas de la Fuerza del Pueblo, dicen que son verificables, que han fiscalizado, que hicieron las verificaciones y todo. Y bueno, y te dicen, mira, búscalo tú. Pero es una suma respetable. O sea, es una suma respetable. Pues no necesitan al PLD. No hay por qué aliarse. Si fuera así. Claro, no todo el que afiliado, no todo el que valida a un partido es militante. No está compelido a ir a votar por ese partido. No, ok, sí, yo te apoyo. Ya listo, salí de eso. Yo creo que fue atreverse mucho a la plaza. No quiere decirlo. Dale. Es atreverse. No, lo que quiero significar, Manolo. Ajá, dale. Lo que quiero significar, Manolo, que arriesgarse a ir ahí, yo tener la confianza de que iba a llevar mucha gente. Sí. Yo no creo que son todos los que ellos dicen. Okay. Creo que son como 100,000. Pero para hacer un partido en construcción, cuando yo vi que anunciaron, dije, bueno, se va en términos de orquesta, uno lo dice de otra manera. Exacto. Se va a deglutear eso. Exacto. Se van a deglutear. Para el tiempo que tiene la Fuerza del Pueblo y para el lugar, yo creo que salieron bien. Salieron bien. ¿Y los 2,5 millones lo tienen?
Eso fue. Salieron mal. O sea, después de eso, ¿verdad? Si las elecciones fueran hoy, Ujú. ¿tú crees que Luis Abinader se va en una primera vuelta? Que no se necesita de que segunda vuelta ni nada. Bueno, si es hoy, este día, Mañana, ponlo, está bien, Mañana. mañana. Ujú. tiene muchas posibilidades. De Te dice en ganar. primera. Sí, el presidente subió mucho con el tema Haití. Sí. Por eso, la oposición leyó rápido y algunas posiciones iniciales de cuestionamiento se variaron. Entonces, se han visto posiciones contradictorias, como que apoyo, sí, y como que cuestiono esta parte, Ujú. porque cuando se mide, sale sólido el apoyo. Entonces, tú no te puedes ir contra una medida que tiene un gran apoyo, pero además genera una situación de preocupación porque estamos en plena campaña de si esto sigue así, o sea, no se puede extender. Por eso hay alguna gente que ha girado y hace críticas duras. Apoyo, pero el gobierno. Y es incómodo. Además, el presidente está en la calle. El presidente, para mí, se expone en demasía, pero ha podido salir bien. Por ejemplo, cuando yo vi aquella semanal en Nueva York, yo dije, "Diablo, ¿qué es esto?" O sea, hay una decisión recién tomada. Sí, mira, lo un invitan a él, discurso. al semanal. A nosotros no lo invitan. No nos toman en serio, Está Manolo. bien. Manolo, ayúdame. A ti no te Mira. invitaron a la semanal. ¿Tú no fuiste? No. ¿Cómo te habían invitado a la semanal? A la que hacen aquí, yo no digo Nueva York, a la que hacen aquí. No, yo no he ido a la semanal, ya no voy a ir Ok. menos. No. Pues está bien, pero me siento mal. Estamos igual. Está ¿verdad? bien, está bien, está bien. Entonces, Ujú. yo dije, pero bárbaro, y lo va a hacer. Ya le explicó que por qué se va del país. Ujú. Bien, ese discurso estuvo muy bien. Da declaraciones de por qué lo hace, entonces queda la semanal. Y es un riesgo. Salió bien. ¿eh? Mal Yo creo informe salió semanal bien. que se da de la jefatura de la policía. Correcto. Salió bien, Los niveles de pero delincuencia. cualquier palabra Ujú. puede fuera de contexto o se podría utilizar Sí. fuera de contexto en un tema diplomático donde entiendo que tenemos la razón, la podemos perder en cualquier frase que se quede colgada. Sí. Y a mí me gusta, yo preferiría ese tema que se trate con comunicados a través de Cancillería y que el presidente se quede como última instancia. Pero él hizo la semanal en Nueva York, semanal este lunes, Sí. y parece que está dando resultados según los numeritos y los consultores, pero es poner mucho el pecho. Al principio del gobierno yo hice la crítica, yo se lo dije a él, pero pasó un segundo año, un tercer año, y él no se ha desmontado ahí y sigue muy alto en las encuestas. Esto quiere decir que le ha dado resultados. ¿Por quién tú votaste la primera vez, Cristian? La primera vez... En 1948. Mira cómo me miró. Dijimos que iba a ser cordial. Dijimos que iba a ser cordial. Mentira, en el 80. Que la cedió En el por 80, los cuando tú ojos. tenías 16. Di. Yo voté la primera vez, creo que fue en el, Sol Juan Bo, en el 78. 78. Ah. Votaste por el PRD. Para Guzmán. Don Antonio Guzmán. Ujú. Después seguiste votando por quién. No, PRD otra vez. PRD sigue. Y Ujú. no recuerdo, pero 86 era Jacobo, PRD, era Balaguer, siempre anti-Balaguer. Siempre anti-Balaguer. Ok, Bien, qué ok. bueno, Gracias, wow. señor. Apareció alguien. En el 90 PLD. Ujú, ok. Ok, Bueno, ambos. sí, pero sí. Sí, ganó el PLD. Sí, se lo paga el PLD. Están cubanos. Pero también 94, le picharon el juego a la vez mucho tiempo. Sí. 94 PRD. Ujú. Ok. 94 PRD. Peña Gómez. Peña. Te fuiste El con lío, el Peña. cierre, el engaño de Balaguer. Peña Gómez. En el 90 engañaron a Juan Bo. Y en el 94 Balaguer. Y en el 94 que engañó a Balaguer, engañó entonces a Peña. Entonces, en el 96. Por lo menos le quitaron 2 años. En el 96. En el 96, Te fuiste con Leonel. en la primera vuelta, Espérate. vuelta, Deja ver con quién te fuiste en el 96. PLD, en la segunda vuelta contra el PLD. Ujú. Sí, porque el Porque PLD era iba con aliado Balaguer. al Partido Ah, Reformista, ¿verdad? Balaguer. Sí, sí. El Frente Era con Balaguer. Patriótico. Era con ¿Qué Balaguer. frente patriótico? El Frente Racista. Diablo, el Frente Racista. Era el Frente Racista. En el 2000,
¿Qué? Yo voté por don César Estrella Sadalá. Ah, ok. Ah, Está bien, sí, está bien, sí. está bien. Yo pensé que tú me ibas a decir por Hipólito. El presidente histórico de la Junta Central La Junta Electoral, Electoral. que fue el presidente histórico, el primer hombre que llegó a la Junta. Después han habido más, pero hasta ahí lo que había una vieja de intelequia en la Junta Central. Pero después de ahí comenzaron a poner junta, presidente junta de verdad, después que llegó ese hombre, porque de ahí para atrás no era ¿Eso hombre fue en ni- qué? ¿En qué? Dale. En el 2000. Era 2000. Ajá, entonces 2004. Pasaste a 2004. ¿Con quién te fuiste? 2004, yo creo que yo voté por el PLD. PLD. Leonel. Ya sí, ya lo perdonaste. Sí, pues ya estaban limpios, se supone, del Partido Reformista. Ya se habían No, y limpiado. entonces, pero era Hipólito que iba a la reelección. Ok, en el 20, ¿por quién Aquello votaste? terrible. ¿Por qué votaste en el 20? En el 20. Todo el mundo lo sabe. Digo, el pasado no No, mueve yo nada que voto- sea fuerte, el presente. Dale. En el 20. En el 20, ¿por yo quién creo que votaste? Voté por Abinader. Por ahí. ¿Tú crees? Oye, de que Sí, yo espérate creo. que porque yo en algún momento. Porque yo por voté Gonzalo, Guillermo Moreno. mírame el favor, Cristian, para que no dejemos esta amistad aquí mismo. Esta amistad de 20 años la dejamos aquí mismo simplemente por Gonzalo. Gonzalo le ganó Además, realmente a Lionel. No creo. No. Además, Gonzalo era un instrumento de la maldad de Danilo Medina. Oye, de la maldad. Fue fuerte. Para ti es un maldadoso él. Yo tengo otro término. Pero yo- dilo. Y lo he usado. Entonces, pero como ya le está jubilado. No importa cómo él era antes. Ya ahora. Pero en ese momento hubo una gran perversidad. Ok. Y se dividió ese partido, se le hizo un daño enorme. Eligió al de menor condiciones. Porque, señor, si tú intentas imponer otra reelección, ya lograste una. Querías el récord de la vida republicana del país, de 2 reelecciones corridas por un mismo artículo, para ti. Sí. Si fracasas en eso, mi señor, Ya. escoge a esos 4 que tú impulsaste y que ya le dijiste que se lanzaran. Se los dijiste en el 15. Reinaldo, André Navarro, Brito. Domínguez Brito. Radamés Wow, Segura. tú Radamés podías Segura. entre eso. Reinaldo. Tiene gente que está... Te inventaste uno. Entonces, pero la misma gente que en el 15 le dijo que hicieran proyectos, los estimula otra vez. Él sufre de eso. Sí, porque Pero, Danilo es pero aún perversivo. así estaban diciendo, bueno, si es él, es el único persona que tiene prohibido, y estaban ahí con él. Cuando él no puede, por la llamada de Pompeo, entre otras cosas, pero señor, escoge a gente que son tuyos. Ah, Que no, él tú se no vas a inventa. formar un proyecto. Él se inventa esto, divide ese entonces lo quiere imponer. Con esto gano yo, porque era él, era un problema. A mí nadie me ayudó, con esto gano yo. Personal, sí. Personal. Y ocurre que el día de las votaciones, en el sur extremo, donde se votó hasta las 4 de la mañana, el día de las Bueno. votaciones nacionales se terminó a las 6 de la tarde. Entonces, todas esas diabluras, además le hizo un daño tremendo a Gonzalo, que era un tipo buena persona, que era buen funcionario, que daba una buena entrevista, de repente se tostó. Sí, sí, o sea, sí. Yo tengo una frase, mis amigos ya la conocen, yo la repito. Manolo Osuna, mañana jefe de la NASA. Manolo, jefe de la NASA. Y en un mes hay un cónclave internacional de la NASA porque hay una vaina que hay que decidir. Y tú lo vas a dirigir por televisión al mundo. Entonces a Manolo hay que meterle en 4 semanas toda la información. Embotellarme toda esa información. ¿Sabes qué pasa? ¡Boom! Exploto. Es verdad. Eso pasó con Gonzalo. El pobre Gonzalo lo forzan. Le forzan el Porque- cerebro. y tú le lo veías en salió la una hernia campaña. al cerebro. Tú lo veías en la campaña que parecía, o sea, Una hernia sin el tú cerebro. lo veías, tú dices, pero Sí. esta persona está bien como Cristian. ministro. Eso significa que Abel debería cuidarse todavía. Yo creo que sí. Ahí No, dicen que la alianza, dicen la alianza que fue... la estrategia de él es que Danilo estaría dispuesto a apoyar a Luis, pero que no gane Lionel. Que no gane Lionel. Danilo es un hombre- Personal, que no gane Lionel. Danilo es un hombre capaz de cualquier cosa. Sí. Lo ha demostrado. Y claro, él tiene un hándicap, él tiene a sus familiares en Sí. prisión, Ujú. tiene a su círculo Cercano. más cercano en prisión o bajo investigación. Ujú. Ese es un tema. Por el otro lado,
Si Abel sube mucho, Abel puede quedarse con el partido. Danilo quiere quedarse con el partido para negociar él. Ay, Sí. Estaba opuesto a la alianza con Leonel. Ujú. En eso coincidía con Abel. ujú. Yo pienso que ahí hay gente en el PLD que prefiere que Luis se vaya en la primera vuelta para no pasar por el trago amargo de verse en la posibilidad de apoyar a Leonel. Tu amigo y hermano Ricardo Nieves, ¿es tu amigo? Sí, muy amigo. Sí. Y Amigo muy de buen nosotros. periodista. El Mi doctor profesor. Ricardo Nieves, Doctor, claro que sí. excelente. Mi profesor Claro, hizo una denuncia amigo. en su programa Café con Nieves. No sé si la llegaste a ver, donde él dice que este gobierno lo ha hecho peor que los pasados gobiernos. Y cito, dice 8,000 millones en publicidad, superando al PLD, asegura Ricardo Nieves. Y dice que yo incluso vi unos cortes de él donde él decía, lo están haciendo peor, mucho peor, ¿cómo lo defendemos? ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, el PRM tiene un problema que se vuelve contra él con frecuencia. Es que cuando tú estás en la oposición y tienes vocación de poder, cuando tú ves que puede llegar al poder, tú tienes que moderarte. Pero me parece que no pensó que iba a llegar al poder tan pronto. Recordemos que todavía el PRM es un partido en construcción. Sí. Aquí es el único partido de PLD, la Fuerza también es un partido en construcción. Y el PRD se desbarató hace rato. Sí. Entonces, Abinader decía todo, todas las cosas, ¿no? Como cosas que en esta etapa la debería decir Guillermo Moreno. O sea, si tú no vas a llegar al poder, tú dices que va a bajar la luna. Pero Abinader dijo muchas cosas que se la ha tenido que tragar. Sí, sí. Yo no voy a reelección aunque sea posible. Ajá. Yo no, la publicidad y tal. Eso de la licencia, todo ese tipo de cosas se le han sacado. Todas esas cosas se la cayó, van encima y tal encima. Y lo de la publicidad también es un tema. Los gobiernos, y probablemente el que venga también genere más publicidad, porque también los presupuestos van creciendo y hay más situaciones. Y eso le ha caído encima. Claro, El doctor Nieves también dijo... pero es bueno que los gobiernos den publicidad, por cierto. Excelente. Mira, pero también el doctor Nieves dijo que Bukele es un dictador. Sí. ¿Para ti Bukele es un Sí, dictador? claro. ¿Por qué un dictador? Porque Cuando muchos de nosotros están pidiendo un Bukele para Latinoamérica. Para la frontera, que se venga un repliquen Bukele. los es un Bukele. gravísimo error. ¿Por qué? Dime, ¿Por qué? ¿por qué? Ilústranos. Fácil, ¿no? Dale, Este dale. programa no se puede hacer en Salvador. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, tú entrevistándome, Ujú. mañana no sale. Si yo digo, no, pero es que es una medida de fuerza, eso está en contra de la Constitución, eso es dictadura. Yo lo puedo decir a Abinader. ¿En serio? Aquí. Después decía Abinader. Y a Danilo le decía muchísimas cosas, a Hipólito, a Leonel. Pero allá no. Porque mira, esa parte yo no me la sabía. Pero él está Bukele- contra las bandas, no contra los medios de comunicación. Oh, pero sí que comienzan las cosas. Que así que comienza, pero no se está dando todavía, matan delincuentes, Sí. reconocidos delincuentes. Luego matan al evangélico que va camino a Villa Altagracia. Luego matan a muchachos que salen de Pero la lo discoteca, de la escuela. lo matan los otros delincuentes en represalia. A que le No. matan los cómplices. No, cuando Pero yo no, digo, la autoridad cuando no yo está digo Villa matando Altagracia, inocentes. cuando yo digo Villa Altagracia fue por el policía que la mataron. Sí, lo que Me pasó refiero al aquí. tema de aquí, lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí con los Los evangélicos. dos cristianos, Ok, los perfecto, evangélicos. pero quiero decir en el caso de Bukele. No, lo que pasa es, Manolo, que una de las primeras medidas de Bukele fue ir al Congreso y darle un golpe de Estado. Decir que ellos son unos sinvergüenzas. Pero son los mismos votos, cariño, son los mismos votos. ¿Cómo es que los tuyos valen para estar por encima del Congreso, lo que no te permite la Constitución? Y tú puedes decir quién sí, quién no. Tú puedes disminuir la cantidad de municipios, de alcaldes, porque tú eres el más serio. Porque tú eres el que tiene que corregirlo todo. Y tú también te arroga la condición de violar derechos. Manolo, Anabel, lo difícil es hacerlo en democracia. Lo difícil es hacer lo que hizo Lula. Porque tú cuando cierras Trujillo cerró todo, en Cuba está todo cerrado, ahí más fácil impone todo. Lo que hace el canalla de Nicaragua. Daniel Ortega. Ortega está desnacionalizando nicaragüenses. Oye, qué locura. Después que era la esperanza de ¿Tú Nicaragua. entiendes? Que fue sandinista, Fue incluso sandinista, compañero de... fue dirigente todo del el que Frente aspiró lo Sandinista. metió preso, Ortega. Sí. Todo el que aspiró. Y Increíble. o te vas... Ustedes se van al extremo. ¿Por qué? ¿Cómo? Ustedes fueron comunistas y Ustedes- se van al otro extremo. Se Ah, convierten en los sumos eso era capitalistas. para privada, de jovencito. Una cosa increíble. Eury era comunista. Eury. Sí, Era dijo comunista, él dijo aquí. él. Y que dijo incluso él. ustedes pertenecieron al movimiento.
Estuvimos una vez. Y ahora No. coinciden ideológicamente tú y Eury. No, Eury yo eso lo quiero. Digo, no tengo la exclusividad de eso. Pero son amigos ustedes, Sí, son claro, amigos. Y tú muy eres amigo de ¿Por qué a veces Julio. tú quisieras como... De Julio. Julio, muy amigo de Julio. ¿Y por qué tú a veces a Eury quisiera? ¿Por qué? ¿En cuáles circunstancias? No justifique eso, Eury. Por ejemplo, de Andino, lo justificó de Andino y hasta. Yo le dije, pero ¿por qué tú lloras? lloro. De una grita. Es que Eury se excede. Por ejemplo, Ujú. Julio es un individuo muy abierto. Sí. Julio, tú estás en contra de la posición de él, argumenta y motiva, le documenta. Julio se documenta bien. Sí. Pero Eury tiene unas pasiones, que es lo que él quiere que sea. En la Pasional en sus interna, no, Margarita va a ganar porque Margarita va a ganar. Gonzalo es un gerente. No teorizaba, Gonzalo es un gerente, va a ganar. Perdió. Margarita. Dijo que Danilo ha sido el mejor presidente que ha tenido este país. Ay, sí, mi amor. Dice Eury. Y lo sostiene. Y la gente escribió que rompió televisores, Y Manolo. lo Estás sostiene. rompiendo Yo decía, televisores. cada vez que tú dices eso, aquí están rompiendo un celular, un televisor, porque la gente coge la cuerda cuando ve la pata y viene de desgraciado. A veces Eury dice cosas. Yo soy amigo de Eury y de Sina, la Su esposa. Ujú. Y a veces le digo, Eury, no salga hoy a la calle. No, yo no sé cómo no le han dado un tablazo. Porque a mí, cuando yo duré años en Sol de la Tarde y un tiempo en Sol de la Mañana. Y me decían, pero yo lo agarro. Mira, pero persona tranquila, me dicen, yo lo quisiera ver. Agarrar. Él despierta pasiones. Muy Siendo Eury, contrarias. porque él es muy apasionado. Y Eury es lo que él quiere que sea. Porque a veces tú quieres que sea algo, pero tú tienes que hacer el análisis más o menos objetivo. Sí. Y después tú decir, mira, yo quisiera tal cosa. O ya al momento del voto tú votas por alguien. Pero en lo de Eury es todo pasión. Y José La Luz. Eury asumió, también en lo religioso también es muy apasionado. Sí. Sí, pero. Eury asumió como físico. Eury entiende que el infierno es un lugar físico. No entremos en esos debates, porque eso es otra cosa, es ideología. Tú estuviste en el gobierno, en el Sol de la Mañana. Dime de José La Luz y tú, con sus teorías y las cosas que él lleva. Como que a él lo dejan que hable y la única que le hace un chin de caso es María Elena. La única. Después todo el mundo deja como que él hable. Señores, el movimiento urbano y el picapo. O sea, son unas cosas que él... Porque él quiere como buscar un sonido, es lo que yo siento. Por ejemplo, cuando tú estuviste ahí con él en la mañana. No, nosotros no. ¿Tú le hacías caso o tú salías? ¿O tú salías cuando le iba a hablar? No, porque esas son sus posiciones. Su segmento. Sí. Esas son sus De posiciones. a las 9 de la mañana. Entonces, en ocasiones, hay gente que plantea cosas. Él hace muchos planteamientos interesantes, pero a veces algo hace planteamientos que tú, o sea, ¿cómo lo contradigo? Si no estoy de acuerdo, o sea, ese como da brega, ¿no? En el sentido, Que el o sea, picapollo es que peor que la cocaína, fue que él dijo. Sí, que hace más daño. Sí. Entonces, no, pero él Y una eminencia. él tiene muy preparado. muy preparado y inteligente. tiene muchas propuestas importantes. Delirán me lo dice, A me dijo veces- eso aquí, ¿no? A veces chocan, porque hay cosas que chocan mucho. A veces la luz está como muy adelantada, él procesa mucha Sí, es información, cierto. él busca cosas. Él ve y a mucho veces YouTube. choca. Con piranoides. Y a veces yo creo que la tecnología es el mundo, pero Ujú. él a veces se apoya mucho en que simplemente con software se pueden solucionar cosas. Cierto. Leonel Fernández tiene cosas que ofrecer para volver a ser presidente después de haber agotado 3 periodos como presidente. ¿Para ti? Bueno, para mí lo difícil de Leonel Fernández es estructurar un discurso Ujú. y venderlo a la gente. Ujú. Fíjate que por esa pregunta que tú haces, por la manera en que tú preguntas, qué cosas hacer después de 3 periodos. Incluso el mismo Leonel, en una entrevista con César, Sí. por allá por el 2004, no recuerdo, Otro que no estaba de acuerdo con la reelección. decía Leonel, no, ¿para qué? Después que una gente agota un periodo, nada, volver, no tiene sentido, y argumentó, bueno, los mejores discursos en contra de la corrupción los hicieron Leonel y Danilo. Ya tú A sabes. Danilo le repitieron mucho en la entrevista. En contra de la reelección. Encontrar un argumento fabuloso, Sí, sí, los sí. funcionarios. Entonces, ese discurso es difícil. Claro,
El gobierno asumió, estábamos en pandemia, crisis de Ucrania, el gobierno también, para hacer el ajuste, el Estado que dejó Hipólito, y Luis no era el presidente, Luis apenas, presidente Abinader, apenas estaba en un consejo en CDE, el consejo de CDE, en un puesto de sexta categoría. 16 años, el Estado cambió, el mundo cambió, el Estado cambió. Y el último referente PRD-PRM era el gobierno de Hipólito. Muy, con mucho sentido agropecuario y todo. Sí. Cuando llega PRD-PRM, que ya se quedó con todo el PRD, oye, me estaban patinando. Patinando, literalmente. Sí. Entonces, lo que hicieron el ajuste, pasó tiempo con el agravante de que asumen en pandemia. Las elecciones fueron en la pandemia. Entonces era un momento muy, muy difícil tomar los, ¿cómo le dice Hipólito a los viejos del PRD? Los viejos en los partidos, esos dinosaurios. Sí. Tú tomar tus dinosaurios, que algunos sirvieron en el gobierno de don Antonio en el 78. Sí. Y colocar a los muchachos que han dado muy buenos resultados. Si yo fuera el coordinador, te digo. Muy buenos resultados. La respuesta a la pregunta. Muy bien. Muy bueno. Ahí está. Colocar a los muchachos que han dado muy buenos resultados. Entonces, Leonel se ha decantado por hablar de la ineficiencia, de que no saben gobernar, de que de que han vuelto, de que han desmontado los servicios. Pero cuando tú haces la ponderación fría, cuando uno está ya en el análisis político, le da brega estructurar un discurso creíble. Porque tiene que ser sobre la base de que este no tiene experiencia, de que no lo están haciendo bien. Y yo a veces le pregunto a algunas personas, préstamos, por ejemplo, es verdad, la mayor cantidad de préstamos. ¿Qué país no ha tomado préstamos en esta etapa? Cualquier otro gobernante que asumiera en el 20, no había otra fórmula. Sí. Entonces, pero hay un exceso. ¿Por qué no hacer la reforma fiscal? Hay un exceso. Cristian. ¿Cómo es? Un exceso de préstamos, ¿o no? Sí, hay préstamos, hay barbaridad. Pero el tema es que cualquier otro pueda ser cercano por ahí. El único periodo en que disminuyó la deuda fue 96-2000. Sí, es cierto. ¿Pero sabes por qué? Porque el PRD tenía el control del Congreso y no le aprobaron $1 a Leonel. Exacto. Y la deuda hay que pagarla anualmente, servir la deuda, intereses y algo de capital. Entonces, forzosamente bajó el único periodo. Después, cada periodo es mayor que todos los anteriores. Cierto. Y a veces tú sumas la deuda de la historia del país y el que está mucho más. Supera por mucho a los demás. Y en el otro lo supera también. Se lo dijimos a Leonel, se lo dijimos a Danilo y se lo estamos diciendo a este. Leonel tiene algo que ofrecer para un cuarto periodo. Bueno, en el contexto de una serie de dificultades que las hay, la gente, este es un pueblo conservador y bueno, yo tengo la experiencia, yo puedo resolver los temas económicos, tengo las relaciones internacionales. Tiene los mismos millonarios que hizo. Tengo eso. Entonces, fíjate que Balaguer, después de 12 años de sangre y de horrores, de tú no poder vivir en tu país, Balaguer ganó, bueno, le dieron una ayudita, pero en el 86. Sí, lo ayudó el PRD, que siempre es un partido malo. Ellos prefieren... Son tan malos el PRD. Son tan malos que ellos prefieren caerse a golpe ellos mismos. Pero mira cuál es la combinación de este país. Para ser reformista, nada más hay que ser o ignorante o interese. Nada más. Para ahí no hay ideología. Para ser PLDista, lo primero que te enseñan es que tú tienes que ser cobarde. No puedes ser guapo si eres PLDista. Porque tienes que tenerle miedo al Partido Reformista, tenías que tenerle miedo a Balaguer. Bien, eso es lo primero que te exigía. Y el PRD, para ser PRD, debía que ser desunido, fuerte en la oposición, y blandito en el poder. Y en el poder dividirse y acabarse ellos mismos. Y vuelven y se traicionan entre ellos mismos. Senado. Ellos prefieren darle al opositor, al enemigo, el poder eso y no a un compañero. Eso fue lo que hizo Jorge Blanco. Increíble, preso. ¿Sí? Favorecía a Balaguer en el 86 contra Magluta. Ya tú sabes. Y Balaguer lo prefirió darle a Balaguer en el 90, ¿por qué el poder? ¿Por qué el PLD gana el proceso? Porque se pelea otra vez el PRD y recuerden que Peña Gómez hizo el bis, el que heredó Peña Guava.
y Marluta hizo El PRI. el PRI. El PRI. PRI, sí. Y dejaron en latencia el PRD, que hasta dijo el PRD no lo desaparezcan. Además de que la estructura también se creó. Pero la estructura de Van der Horst. Increíble. Entonces Wow. se peleaban. Y 2 senados, 2 partidos, y divisiones, hasta deshilacharse completamente. Y el PRM tiene esa herencia maldita. Sí. Recuerda de que fue bajo tiros que subió el amigo Pacheco en la ocasión Ah, sí, anterior. de Pachecazo. Están los videos. Pero recuerda también que el mismo, que Peña Gómez, él mismo tuvo que elegirse como candidato a la alcaldía porque no se ponían de acuerdo entre ellos. No, ok, ¿quién me apoya a mí? Me se fue, ya voy a ser yo. Ya tú te ¿Tú imaginas. que elegiste el mismo? Quiero saber de verdad ¿Qué si tú eres partido objetivo. ese perro? Si eres objetivo. Dale. Faride u Omar. Ay, dale, date un hombre ahí. Thinking. Farid y Omar. A mí me gusta más Faride. ¿Por qué? Yo coincido más. Tiene un olorcito yo a con- PRMista. Pero fuertemente. No, yo Cristian, tú hueles a PRMista Y pero descaradamente. duro. Abiertamente PRMista, pero sigue. Es un chantaje. No, es la verdad. A mí me dicen que O soy sea, PRMista tú- y tú no prefieres- lo soy. tú- Usted está Pero vestido de blanco. Ah, no, tú un Yo lo veo. uniforme. uniforme. Tú un Ah, un uniforme. uniforme. No, Mira. a mí me acusan de fupu. Exacto, ella es Sí, sí. tú eres medio fupito. Eh. Mira, No, porque No, lo que ella pasa simpatiza es- por Leonel, yo simpatizo por lo que- Luis. lo que O sea, pasa es- por lo que pasa el es- pensamiento del lo que pasa es que yo tengo mayor identificación ideológica con Faride. Tú eres LGBT, tú eres pro aborto. No. No. Yo creo en la vida, por eso estoy con las 3 causales. Es que no me voy a meter la otra pila. A mí me molesta, es verdad, Omar es un joven con mucho futuro, Sí. talentoso, y le cae bien a todo el mundo. Sí, Impresionante. sí, Con- sí. Gente que odia a Leonel Sí, sí. por, Sí, por sí. diferentes razones, cae bien. Además es un caballero y Es Simba. no tengo nada con él. Pero a mí no me gusta lo conservador. O sea, demasiado joven para ser tan conservador. Yo lo vi un día con algo celeste, lo que se dice ser provida. Yo apoyo Lo que se dicen por ser provida. el provida, sí. Entonces, yo le digo, no, yo soy provida. Yo soy provida. Yo creo en la vida de la mujer, en la vida de la criatura. Sí. Yo no creo en la carnicería que hay por ahí. No, claro. Que todo el mundo tenga la posibilidad de salvar la vida. Y en otras posturas también, claro, ya es el influjo un poco de su padre y líder. Y es de que Leonel hay de que no se pelea, con la iglesia no se puede pelear. Si la iglesia está equivocada, hay que pelear con la iglesia. Como debe ser. Que está ¿Entiendes? equivocado por muchos años. Entonces, hay una serie Ha de sido condicionamientos. cómplice A mí de no me muchas gusta esa barbaridades. postura. La iglesia, sí. La iglesia A propósito católica. Ha del- sido la iglesia a pro- católica y los pastores también. También. Han sido A propósito- la iglesia en sentido general ha sido Pero el cómplice poder siempre de ha sido la mucha iglesia. A barbaridad. propósito de este mes del derrocamiento de Bosch, Sí. todavía estamos cargando con consecuencias de eso. Ciertamente, el De atraso, de enfrentamiento, barbaridades. aquel O sea, debate histórico. a mí no me gusta la esa iglesia. actitud conservadora de él siendo tan joven. Ok. Después yo no le tengo ningún reparo. Él sería, salvo esas posturas, un excelente senador y tiene un excelente futuro. Pero colocados los dos, y también fue mi actitud frente a Paz cuando enfrentó a Faride en el proceso pasado. Soy muy amigo de Paz. Pero digo, no, yo no puedo votar por ti. Le dijiste en su cara, muy amigo Sí, tuyo. Y además tú te estás enganchando a un conservadurismo que no es tuyo. Tú no eres de ahí. Tú no eres Poppy. Tú caíste en Conet y todas esas cosas, pero tú no eres de ahí. Entonces me molesta y no creo, y creo que es un invento, que es una pose incluso. Pero Faride estaba en timbre en la oposición y después que llega al gobierno, ella está muteada. Qué Explícame. buena está esa. Faride tocó la desdicha. Y claro, Faride ha bajado. Pero Faride, yo no voy a decir que fue una maldad, pero tú eres el mismo tema de la oposición. Ujú, Faride está en oposición, es diputada, ujú. y es durísima. Fue, Dura. sí. Digo, fue mi beligerante, había que serlo. confrontadora. Había que serlo. Pero van a ganar. En un momento que la iglesia hizo lista de los que estaban con 3 causales, aunque todas ganaron. Pero le dan la presidencia de la Comisión de Hacienda, que es la Comisión de los Préstamos. Y eso lo mató. Sí. Entonces, eso es muy fuerte, sobre todo cuando tú has sido muy radical con los préstamos. Como que tú mañana, Anabel Alberto, tenga Sí. una candidatura y diga que no 3 causales, porque la mujer...
haciendo otra cosa hace un tiempo y era muy firme. Los políticos son muy incoherentes, muy habladores. Sí, son muy habladores. Pero Eso ahí- es verdad. ahí- muy entregados a las circunstancias pero en- que realmente son más a la conveniencia. Pero en ese caso, en ese contexto, cuando tú pasas al poder y te tocan determinadas responsabilidades, entonces hay problemas. Como que no son Situación muy coherentes. No, radical. no hay como paladines de la coherencia dentro de la... Por ejemplo, yo le preguntaba a un fuercista hace unos días. A un fuercista es a un candidato a la bueno, fuerza. coherentes siempre han sido... Los vinchos han sido coherentes. A los vinchos sí. Ellos han dicho. Ahora, Vinicius, Sí, Vinicito dice no. Estuvo aquí Vinicito. Si siguen con el PLD, no. pero Vinicius, Sí, rinde más que el moro Sí, salado. sí. Sí. pero me perdí. Bueno, le decía a un fuercista, uno de la Fuerza del Pueblo. Oye, ¿eso es alaraca lo del gobierno de la frontera? ¿O es verdad que ustedes no van a coger préstamo? ¿O es verdad que van a... ¿Por qué no hicieron una reforma en 16 años? Reforma fiscal. Danilo intentó una en el 2 y la desmontó. Dejaron sin... Entonces, si no hay reforma fiscal, Es a préstamo, lamentablemente. es préstamos. Hay que presupuesto deficitario como desde el 8 antes. Es que si son 100 y tú necesitas 120 y tú no ajustas Y tus la mitad para los finanzas, haitianos. tienes que coger préstamos. ¿Haría Leonel Fernández una reforma fiscal si gana? Yo creo que no. Porque no la hizo Si en él 8 desmonta el años. anticipo, hasta Manolo va a votar por él. 8 años, no lo hizo. PLD tiene 8 años de Danilo y tampoco lo hace. Abinader asume, no lo hace. Aunque tenía ahí el COVID es un argumento importante, real. Y si Abinader gana, el momento sería los primeros 3 meses. Que es fuego. Cuando la haga es fuego. En el momento que la haga, fuego. Pero si sube alguien de la oposición después de decir que va a mejorar el país, que el hambre, a mí me molesta oír a gente que ha estado en el poder decir, "Pero es que se está pasando hambre y eso hay que terminarlo". Así no. O sea, Cristian, yo creo que al gobierno le pueden imputar cosas y es verdad que hay inexperiencia en algunas áreas, hay cosas que no están bien, hay gente que atacó la corrupción, que se corrompió de una vez, hay situaciones de corrupción. Sí. Y si el mismo presidente no tuviese una actitud que a veces parece hasta una necedad a través de contrataciones públicas, óyeme, el PRM estuviera cercano al PRM. te siento como dice Manolo, ese perfume PRM. Sí, huele a PRM. Sí, Ah. sí. Cristian, no es difícil, a ver si esta parábola la logro plantear. Vamos a ver, Londres, dale. No es un poco complejo tú ser noble en un mundo perverso que te enfrenta con perversidad y tú tienes que asumir con nobleza. Paso a profundo. Paso a explicar. Filosofía 0. El PRM, ellos mismos dicen, no, el que actúe mal en mi grupo, yo lo expongo. Pero si actúa mal y lo expone, le das material a la oposición. ¿Qué dice? Míralo ahí, ellos son iguales, no hay tal cambio. No es difícil eso. Porque, ok, cuando tú sacrificas gente tuya, con razón, es porque tú estás siendo coherente con una propuesta tuya de que vamos a ser transparentes aún con los de nosotros. A mí, pero la oposición no pasó a ser noble. A mí lo que me parece, yo no hablo de nobleza, a mí lo que me parece absurdo eso que hace el gobierno. ¿Por qué? Porque ¿cómo diablos tú vas a estar haciendo auditorías que no tienen un fin claro, que no sirven para hacer procesos de investigación en Procuraduría porque son las de Cámara de Cuentas? Entonces, pero además, la Contraloría está instalada en los organismos públicos, en las agencias de gobierno, en los ministerios. De consiguiente, si hay un fallo es porque la unidad de Contraloría no está funcionó. Claro, Entonces, claro. tú mismo, pero además que el presidente sea el que, él lo anunció con mucho entusiasmo, que sea el que anuncie que se van a hacer auditoría y se van a dar a conocer. Yo no lo entiendo. Y mira que me han tratado de explicármelo. Yo soy bruto, yo no entiendo, me parece absurdo que ustedes hagan esa vaina. Usted se anuncia, tiene no se sentido. corrige. Entonces, ¿para qué? Se No, anuncia. usted que trabajen. Él trazó una línea de que es la honestidad y ahora lo trazó como línea de campaña frente al PLD, fundamentalmente, y por la Esa posibilidad es la de línea alianza. de campaña de Abinader, la honestidad.
Eso fue el discurso que él hizo. Cuando, Pero esa es la línea, la anunció honestidad. La honestidad por la transparencia contra la corrupción. Entonces, como tú haces auditoría donde sale muchísima gente embarrada, incluso gente estelar del gobierno, hasta Paliza, que es el presidente del partido, tuvo que dar mil explicaciones. Y donde Porque está si yo soy cuestionada hasta la misma Cámara de Cuentas. Ajá. Hasta la Cámara de Cuentas de este país es cuestionable. Pero si yo soy PLD, digo, señores, pero miren, el gobierno mismo le hace, y sale el presidente del partido. Pero ese presidente del partido, el administrativo, ¿de dónde? De la presidencia. Sí. Entonces, en esa misma línea digo, pero doña Miriam, ¿pero y qué es eso? Eso no corresponde a Procuraduría. Pero ya que tú hiciste la auditoría Hay que investigar. y dijiste que hay problemas. Que investigar eso, y esas además- irregularidades. Y genera problemas en la credibilidad de funcionarios Claro. que están haciendo un trabajo. A mí me parece absurdo eso, esa línea, entre otras cosas que a veces el gobierno como que se quiere pasar De honesto. Sí, Ujú. la honestidad es una actividad diaria, es un trabajo diario Sí. y es fiscalizar diariamente y que Contraloría, en vez de hacer esos informes, lo haga antes para controlar acciones de corrupción. Cristian, entonces, ¿es honesto que el presidente utilice el helicóptero para hacer campaña, el helicóptero presidencial? El problema es el siguiente, tú dices, bueno, pero el Air Force One lo usa el presidente de los Estados Unidos. Dicen que paga el combustible cuando es campaña. Ok. Pero tú no puedes, Y el mantenimiento, me imagino, y todo, y el piloto. pero tú no puedes desmontar al presidente, al Ejecutivo de la Nación, Sí. de una actividad y separar la Cuando persona, y partirlo además en dos. que es legítimo que él como presidente sea candidato. Partirlo- Sí, claro. partirlo en Y que dos, porque legítimo. está Pero él no puede permitido. utilizar, por De ejemplo, eso no lo puede separar. el helicóptero de un amigo empresario. ¡Ay, no! Peor, no es peor, es peor. Es Ya peor. es muy mala experiencia. con esa Ese amigo empresario Ay, que eso presta ese sale helicóptero, caro, eso cuando sale él caro. gane, tiene que devolverle 5 helicópteros. Eso sale caro. Ese solo helicóptero le ¿Por qué cuesta sale al caro? Estado ¿Por lo de después Miki 5. López? Por todo. No, Miki porque tú López sabes. es algo gravísimo, Sí. pero que los empresarios hacen inversiones. Una vez Celso Marrancini, una de las cosas más claras y más a propósito de honestidad, ¿verdad? Más Sí, clara, sí. siendo presidente del CONE, dijo, los empresarios les damos a todos. Votamos por uno y estamos con el que gane. Así mismo. Cierto. Pero clarísimo. Eso es verdad. Pero los empresarios hacen inversiones. Los empresarios no están como nosotros, los simples mortales que creemos y nos apasionamos. Ideología. No. Abinader tenga. Leonel tenga. PLD tenga un chin menos, porque ustedes parece que están. Y PRD tenga un chin. Y Guillermo toma 3 pesos. Por si acaso. O para que lo agradezca en 20 años. Para el Partido Reformista, intercambio. Pero están con el que gane. Intercambio de saco de arroz, de pintura. ¿Qué Pero se le va a dar? Usted no va a hacer nada. Recordemos que Danilo hizo muchas reuniones con empresarios. Aquella reunión en el este estaban casi todos los empresarios, Sí. casi todos, no todos. Hubo gente que no estaba ahí que Danilo las persiguió. Pero los empresarios están con el que esté y pueden decir, mira, esto es una locura, esta reelección, la de Hipólito en el 4 es una locura con la quiebra de los bancos. Pero apoyan, en mitad dicen que puede ganar fulano, mucho dinero por aquel lado, pero ellos siempre apoyan los gobiernos y les conviene que los gobiernos salgan bien. ¿Por qué? Si el gobierno sale bien, Claro. hay mayor inversión, estabilidad y eso. Cierto. Pero los empresarios no creen en eso. Los empresarios están con todo y están con el gobierno. Y eso que tú lo veías apoyando a Ellos no apoyan, ellos invierten. a Danilo, Fuera. pero andan todos todos andan con Sí, Abinader. eso sí es verdad. Cierto. Y lo más probable es que el 98% esté apoyando la reelección de Abinader, pero están viendo números. Si de repente esos números cambian y Leonel se encarama a 40 y pico y se acerca a los 50, así mismo se va moviendo el tablero. Sí. De ahí no hay sentimientos. Ahí no hay sentimientos. Eso es uno que... Entonces está bien que lo use el helicóptero. El del presidente. Sí, claro. El presidente, sí. Ok. Es que eso... ¿Se entiende? eso No, además que hay una realidad. El perfeccionismo no existe. Lo ideal, a lo que aspiramos, la quimera, la utopía. Por ejemplo, yo creo- Es decir, no, que tome una licencia, que Pero use su vehículo. no Eso puede tomar una licencia. Es utopía, no. No, lo es que hay, práctica. lo que la ley establece es No se que da. 3 meses antes hay una serie de inauguraciones Ujú. que se vinculan a la actividad de reelección que no se hacen. Sí, o sea, pero hay una la serie de Junta medidas... No tiene poder coercitivo Hay una- para evitar que eso se dé. La Junta está ahí nada más para contar votos.
Hello. Tú lo sabes, la Junta no tiene me fuerza. gusta ese derrotismo de que Adiós, bro, la Junta no tiene fuerza para nada. pero los partidos son los responsables de eso. Sí, Los partidos la debilitan, pero es los la partidos realidad. atentan contra la Junta. realidad es que la Junta no puede hacer Los partidos nada. le hacen leyes malas Sí. y le dicen, mira, tú tienes facultades reglamentarias según la Constitución. Toma esta ley. Entonces, cuando la Junta, que le da una ley mala, intenta reglamentar, le dicen, pero tú no puedes legislar. Tú no puedes eso. La Constitución dice, Sí. yo puedo hacer actividades abiertas, pero ven acá, viejo, pero no tenemos 40 años bregando para que la campaña sea 3 meses nada más, y ahora tú dices que no, que la Constitución te permite libre tránsito y libre todo. Y No ley de partido para nada. Pero bueno. hasta le meten una actividad. Sí. Le meten una actividad a lo Di que de de ella celebración. frente a la misma Junta Central Electoral. Oye, Celebración. mira de lo de ella, a mí no me están dando un peso, ¿oíste? Ey, Cristian Pero- duró un buen tiempo. ¿Cómo aspiras? Gracias. ¿A qué? O esta niña que... no es... ¿Quién? No, eso es candidata a Celine. diputada Celine. Eso es Celine, Celine. que no ¿Por qué sabemos ¿Por qué tú no aspiras? aspirar, ¿qué? Pues yo tengo A un bebé. diputada, tú te verías bien como diputada. No, Mira, no. un afiche maravilloso. Sí, oye. Este es un... Ay, Cristian, tu programa en la mañana. Dile a la gente para que va te muy oiga. bien. Para que te sigan escuchando. Claro. Para que amplíe. 89.3 sentido de 7 a 10 de la mañana. Vamos. De 7 a 10. Ah, pues son unos 3 vagos. horas, bien. Pero son unos vagos. Antes era a las 5, 3 ahora a las horas. 7. Hay gente José que de come- Antonio. Hay gente que comienza media hora, 15 minutos antes. Sí. Hay gente que termina a las 11 de la mañana. Ajá, ajá. Pues eso es una Y barbaridad. más. Y más. Saluda al boli. Mi hermano. Boli. Di que a las 5 de la Gracias, mañana. Cristian. Gracias por... ¿verdad? Por Cristian, ¿tú no tienes privilegiarme. Instagram? ¿Tú no tienes Instagram? Sí. Pero que te sigan, yo te estaba buscando y no te encontré. Nada más te encontré en Twitter. Yo Twitter. no, Cristian J30. Instagram es Cristian Jiménez, rayita abajo underscore, al final. Ah, ok. Sí, entonces en Twitter, yo lo que más uso más Twitter que Cristian J30. Ok. Pero en Facebook y Cristian Jiménez. Tú eres el dueño de ese programa. ¿Perdón? Tú eres el dueño del programa de la mañana. Claro, él y Antonio son socios. ¿Es verdad? Eso se va a sociedad, eso. O el dueño de la emisora. Tú y el dueño de la emisora. No, él y Antonio. Socio. Gracias, señores, gracias. Desmiente. Gracias por Desmiente. ¿Tú sientes que No. que mentí, tú me desmientes? No, tú no te puedes mentir. Ok. Gracias, Cristian. ¿Cuál es por el jefe estar de aquí. ustedes dos? ¿Cuál es el dueño? Ese es mi jefe que me paga. Y- Tiene razón. Pórtate bien. Somos compañeros de trabajo. Compañeros Somos de trabajo, compañeros. ahora le dicen colaboradores. 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 Somos colaboradores. Mira, Julito Jacinto, colaborador de nosotros. Para que sepa. Mensualmente lo Mensual. traemos, gracias a Dios. Sí. Julito da muy buenas entrevistas. Excelente. Muy Muy bueno. bueno. Manolo, tú eres rico. Sí. Y yo me alegro. Gracias a Dios. Gracias, señora. Y fiel. Sobre todo. Es fiel. ¿Cómo? ¿Fiel a qué? Y cristiano. Pero fiel a qué? Creyente de Dios. A su ¿Al mujer. programa? No a su mujer. No, a mi mujer. Hay dominicanos fieles. Sí, entre ellos estoy yo. Tú eres de Brasilia. ¿Mm? O sea, tú no eres fiel. Yo soy dominicano. Tú eres dominicano. Gracias, hasta aquí Política de Red.